sea, hay siempre como una visión del adolescente como algo peyorativo, conflictivo. De repente los adolescentes pasan como a una etapa en la que entran en el instituto, hay muchos cambios, te importa lo que opinen las personas iguales a ti. No te vayas con ese grupo de amigos porque seguro que te van a traicionar. Ten cuidado con ese novio porque no tiene buena pinta. Y igual que tú viviste tu experiencia como adulto que eres ahora, ellos necesitan vivir la suya. La sobreprotección es un tipo de maltrato. Impides el desarrollo natural del otro. Proteger es fundamental, acompañar es fundamental, pero la sobreprotección no lo es. Imagino que de la figura del padre también tiene que ser complicado el hecho como de aceptar que tu hijo ya no quiere pasar tanto tiempo contigo. Entonces, ¿cómo también se acepta eso sin frenarle ese crecimiento, sin querer como absorberlo? No tengo que decirle, tengo que generar un espacio en el que él me diga: papá, esto está bien, mamá, ¿te parece? Y ahí entonces sí puedo aportar, porque si no, ya estamos en esa historia de me está soltando una chapa, me está comiendo la cabeza, déjame en paz, mi colega me ha dicho, y todas esas cuestiones que son un poco rechazo a la voz del padre o de la madre. Tenemos que generar un espacio incondicional, donde sea lo que sea, pueda ser dicho. Como que los padres meten al hijo en medio. Entonces también cómo influye esto en la identidad del adolescente, porque al final es el hijo muchas veces en el que este tema de las separaciones se come todo lo que los padres no hablan entre ellos. Donde hay poder no hay amor. Y si se convierte en un pulso entre ella y yo, evidentemente voy a arrojar lo que tenga contra ella. En el peor de los casos están ahí las... Como padre, si se convierte en un pulso entre tú y yo, el que pierde es el hijo, eso es seguro. Muchas de las dificultades que tenemos con nuestros hijos adolescentes es porque nos desafían. Tienen que desafiarnos, porque están en un momento de descubrir su propio camino. ¿Cómo se acompaña cuando el hijo está cometiendo un error o cuando sabes que lo va a cometer en la decisión que quiere tomar? Interesante pregunta. Yo soy Marta y estoy aquí en representación de todos los jóvenes del proyecto Proponte que tienen sus dudas sobre cómo sus padres manejan este proceso de la adolescencia, y aquí estoy yo en representación de ellos para preguntarla. Muy bien, pues yo soy Alfonso, soy psicólogo. Yo soy Mercedes, soy psicóloga también. Llevamos muchos años trabajando con la infancia y la adolescencia principalmente. Aquí en nuestro centro de psicoterapia, que se llama Dorá. Y además de eso somos un matrimonio y tenemos 2 niños y tenemos que combinar ambas cosas. Experiencia que espero que sirva para los padres también, para las posibles aportaciones que podamos hacerles. Y hoy entonces vamos a hablar de cómo se acompaña desde la parte de los padres al adolescente. Sí, nosotros hemos estructurado nuestras aportaciones en 4 bloques. El primero, que es individuación e identificación. El segundo, que es la creatividad, la sexualidad y la pertenencia. Entendemos que en esos parámetros se mueven los fundamentos principales de la adolescencia, y sobre eso vamos a ir cada día haciendo aportaciones, haciendo orientaciones y procurando tener una visión del adolescente que sea más rica que lo que normalmente que lo que vulgarmente o comúnmente se conoce. Y dentro de todo eso, dentro del primer punto, pondremos hoy más incidencia en las claves del acompañamiento. ¿Y cuándo se puede decir que un hijo ha pasado de la infancia a la adolescencia? O sea, ¿cuáles son las señales que se ven? El tránsito más o menos empieza a los 12, 13 años, pero es algo aproximado porque después cada niño, cada niña tiene su propia evolución. Entonces hay un aspecto que se puede ver desde fuera, que es cuando empieza el cambio hormonal, que eso sobre todo es muy llamativo con el comienzo de la salida de vello, ¿no? En algunas zonas donde antes no estaba. Sí que es cierto que algo para nosotros importante y que no nos gusta mucho cuando vulgarmente en la calle se entiende que cuando un niño o una niña se está portando mal es que ya está entrando en la adolescencia. Entonces hay siempre como una visión del adolescente como algo peyorativo, conflictivo y que genera mucho conflicto. Entonces esa parte queremos dejarla clara, que evidentemente no es ahí cuando está empezando el cambio hacia la adolescencia. Sí, también hay otro aspecto que puede ayudar a identificar ese cambio, que es
desde el punto de vista de los padres, cuando vamos detectando si estamos sensibles, si estamos atentos, si no estamos abrumados por el día a día, cuando nuestros niños o niñas empiezan a no necesitar que le conduzcamos en las decisiones, en las orientaciones, sino que empiezan a tener cierta vocación de intencionalidad, de tomar decisiones por sí mismos. A veces se nota también como que cuentan un poquito menos cosas en casa, ¿no? Que antes a lo mejor hablaban espontáneamente de todo lo que les ocurría en su día y ahora parece a ojos de los padres como que están ocultando cosas que le pasan y eso suele poner muy nerviosos a los padres y a las madres. Cierran la puerta de la habitación, empiezan a tener su propia... Es como si hubiéramos estado enseñándole a conducir, o sea, le hubiéramos conducido el coche, siempre lo hubiéramos llevado atrás y de pronto ellos miran el volante también. De pronto ellos quieren también, y está en nuestra responsabilidad como padre y madre, empezar a enseñarles, en principio, que conozcan las normas, que puedan, desde el principio no le podemos entregar una responsabilidad que no están preparados para asumir, no le vamos a poner el volante, pero sí empiezan ya a interesarse en esas cuestiones de adultos. Y cuando tú ahora decías lo de portarse mal, justo eso que muchas veces los adolescentes se ven como personas egoístas, como rebeldes, entonces, ¿cómo pueden hacer los padres para cambiar esa mirada sobre el adolescente? Y al cambiar la mirada, acompañar de una manera mejor. Pues a nosotros nos gusta mucho, bueno, una teoría que ahora va a contar Alfonso, pero desde esa misma perspectiva, como entenderlo como un misterio. Porque tu hijo o tu hija está cambiando y realmente no sabes en qué dirección cambia. Y es bonito también el ver con curiosidad qué aspectos empiezan a surgirle a ellos, que son nuevos que hasta ahora no surgían. Que muchas veces son en contra de lo que ha estado siempre en casa, ¿no? Por ejemplo, en la música, pues una familia que ha escuchado siempre rock, imagínate, y ahora de repente el niño o la niña pues lo que le gusta es el reggaetón. Entonces eso se puede ver como un conflicto, como algo que está en contra de los padres, como algo que no está bien, que no hay que hacer, y es que necesita encontrar su camino. Muchas veces empiezan a encontrarlo en contraposición al principio, para después encontrar cuál es el suyo, pero tienen que ver cuál es el abanico. Claro, desde ese punto de vista, toda resistencia cuesta mucho más. El sufrimiento es resistencia, resistencia a una inercia que no está a nuestro alcance controlarla, ¿no? Niña tiene que ir, el adolescente tiene que ir haciendo su camino y todo lo que nos ayude, todo lo que nos oprima, que tenga que ver con creer que sabemos a dónde tiene que ir, creer que sabemos en lo que se tiene que convertir, cómo se tiene que vestir, qué música le tiene que gustar, todo eso va a ser mucho más costoso el acompañamiento. Por eso el misterio, el entusiasmo, la curiosidad, esa actitud abierta de decir, ¿qué será? ¿Por dónde saldrá? Va a ayudar muchísimo. Nos va a dar menos trabajo a nosotros, como padres, y va a haber mucho menos roce, mucho menos chocazo, porque al final el adolescente se va a convertir en aquello en lo que no tiene más narices que a convertirse. A lo que se refería ella antes, a que yo suelo decir mucho, trabajo muchísimo con adolescentes, desde hace prácticamente siempre, desde que terminé la carrera. Y yo digo que el adolescente es un capullo, realmente es un capullo. Muchas veces vemos su comportamiento como un auténtico capullo, ¿verdad? Y esa visión puede ser interesante si prestamos atención a lo que decimos de una manera común. El lenguaje tiene esa magia. Un capullo en la medida en que ya no es el gusanito, nuestro niño fantástico que queríamos que fuera, que nos hacía caso, que le decíamos ven al súper, y venía al súper porque solo quería estar con su papá. Ahora es un capullo porque ha entrado en un espacio de transformación, de mutación. Es un momento en la adolescencia de tránsito no hacia una degeneración que suele estar en los prejuicios de padres y madres, en los temores, en el pánico que le tenemos a la adolescencia, que solemos pensar que después del capullo que va a salir de ahí, pues no he visto nunca un capullo del que salga un elefante. Del capullo va a salir lo que ese gusano era, transformado en una mariposa, en una polilla, en lo que sea. Entonces esa es la perspectiva que pretendemos aportar también para que lo veamos con curiosidad y adaptemos nuestras funciones de acompañamiento a ese periodo, a tener un capullo. No sé si las personas que ven esto habrán tenido alguna vez gusanos de seda, yo los he tenido de pequeño, y al final cuando está en capullo hay que dejarlos un poco en paz, dejarlo en su cajita, procurarle las mejores condiciones, cuidarlo de que las hormigas u otros animales no entren en contacto porque están en un estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Todas esas condiciones, todo ese cuidado de no tocar demasiado.
Probablemente entre las personas que vean no haya gente con tanta curiosidad / sadismo como teníamos algunos de pequeños, pero yo recuerdo haber rajado una vez un capullo y en el momento en que lo rajas, en el momento en que interfieres en su proceso natural de desarrollo, en el momento en que lo rajas lo mata. No está preparado para la luz del sol, no está preparado para una intervención desde la afuera. Tiene que, desde dentro, saber elegir el momento en el que tiene que rajar para salir al exterior. Nuestras funciones como padres tienen que ver con prepararles para el mundo de ahí afuera. Y eso no se hace incursionando, ni que nadie incursione dentro de su proceso de mutación. Gran parte de los conflictos que tenemos con la adolescencia es que hacemos más de la cuenta. Hacemos muchas más cosas de la cuenta. Justo de eso es lo que quería hablar, porque como de repente los adolescentes pasan como a una etapa en la que entran en el instituto, hay muchos cambios, te importa lo que opinen las personas iguales a ti, y como también los padres muchas veces caen en eso de lo que tú decías, de sobreproteger. ¿Cómo se puede hacer para no caer en eso y acompañarlo de una manera en la que se deje más que él vaya con su propio tiempo y su propia manera de gestionarlo? Ahí lo difícil, creo yo, muchas veces para el mundo adulto y entre ellos los padres y las madres, pero que ocurre con los profesores, los tíos, los abuelos, es haber pasado por esa etapa y como que pensar que ya sabes lo que le va a pasar y desde ahí tenerlo que avisar, como cuando son chicos y están aprendiendo a andar, cuidado con el escalón, pues no te vayas con ese grupo de amigos porque seguro que te van a traicionar. Ten cuidado con ese novio porque no tiene buena pinta. Y igual que tú viviste tu experiencia como adulto que eres ahora, ellos necesitan vivir la suya. Ahí pensamos que es muy difícil como morderse, ¿no?, la boca y no hablar de algo que estás viendo que puede ocurrir, que siempre son probabilidades, pero sí que es cierto que el tener que ir avisando de todo lo que tú piensas que puede ocurrir, pues puedes caer un poco, como tú dices, Marta, en el sobreproteccionismo. Y lo interesante de esta etapa es ver en qué momentos recurren a ti, porque ya en teoría deben saber por todo el proceso de la infancia que tú estás ahí de forma incondicional. Ahora a ellos les toca ir a ver el mundo y venir a ti cuando necesiten alguna duda, acompañamiento, tengan algún conflicto. Claro, va a ser muy importante como padres que tengamos una buena elaboración, madurez sobre cómo fue nuestra adolescencia, porque si no vamos a hacer todo eso que dice Mercedes. Tenemos que elaborarla, en tener una visión más o menos liberada, porque si no vamos a proyectar nuestra historia sobre los adolescentes. Y en cuanto a la protección, conviene señalar que la sobreprotección es un tipo de maltrato. Impides el desarrollo natural del otro. Proteger es fundamental, acompañar es fundamental, pero la sobreprotección no lo es. También, como el adolescente quiere ser más independiente, quiere como que se aleja más de esas figuras de padres y madres, pero también imagino, porque obviamente yo sigo siendo adolescente, imagino que desde la figura del padre también tiene que ser complicado el hecho como de aceptar que tu hijo ya no quiere pasar tanto tiempo contigo. Entonces, ¿cómo también se acepta eso sin frenarle ese crecimiento, sin querer como absorberlo? Es cierto lo que dice, pero en realidad deberíamos celebrarlo. Deberíamos estar celebrando que el niño ya no quiere seguir como referente a su padre, porque ya ha cubierto una etapa. Aquí no hay que cambiar, hay que ser conscientes de que estamos en constante evolución. Nosotros estamos en una tierra que está en constante evolución. Entonces, que el niño de pronto ya no le interese esto del padre o de la madre, sino que prefiera ir en otro camino, debería exigir un poco de madurez de nuestra parte, de decir, bueno, tiene que explorar, tiene que descubrirse a sí mismo. Hasta ahora ha seguido mi camino, mi senda. Ahora tiene que descubrir el suyo, es una cuestión de orgullo. Ahora, tenemos que encontrar y transmitir también cómo nos hacemos fuertes en esa vigilancia, que en el mejor sentido de la palabra, en ese cuidado, en esa atención de supervisar. Si al principio es guiar, en la niñez más guiar, no sé si tú me corregirás, si al principio en la niñez guía y en la adolescencia es más supervisión, es más
como decía ella, ocupar un lugar más de lo pasivo. No tengo que decirle, tengo que generar un espacio en el que él me diga, papá, esto está bien, mamá, ¿te parece? Y ahí entonces sí puedo aportar, porque si no, ya estamos en esa historia de me está soltando una chapa, me está comiendo la cabeza, déjame en paz, mi colega me ha dicho, y todas esas cuestiones que son un poco rechazo a la voz del padre o de la madre. No porque nuestra voz deje de ser importante, sino porque la estamos poniendo cuando no nos la han preguntado, y en esa etapa ya es fundamental que nos pregunte. A mí, por ejemplo, me sirve tanto como madre como terapeuta, como Alfonso decía, el tener un poco elaborado o más o menos conocida tu propia historia de adolescente. Lo difícil ahora es que tú estás en el otro rol, estás en el rol de madre o de padre, y por mucho que yo tenga mi historia más o menos elaborada, claro, ahora cambio de posición y mi mirada cambia. A mí me ayuda un poco eso, pues el juego de la mirada, y volverme a recordar, como cuando yo era adolescente, lo importante que para mí era mi grupo de iguales. Y lo flipante que yo venía un día porque me había pasado algo y cómo me destrozaba cuando había pasado otra cosa. Entonces desde ahí me alegro porque en este caso ya como más a nivel íntimo mi hijo pueda vivir situaciones así, tanto lo bueno como lo malo, porque ambas me ayudaron a crecer. Y ya un poco más alejado de esa manita, ¿no?, que da la madre o el padre cuando son más chiquititos. Yo propongo, disculpa, yo tengo en mi consulta una bola de cristal. Y siempre vacilo a los padres adolescentes, que son un montón, porque muchas de nuestras meteduras de pata tienen que ver con ver el futuro. Creemos que la bola de cristal, creemos que nos va a mostrar un futuro. Cuando la gente piensa en la bola de cristal es así. La bola de cristal tiene un uso histórico en muchos pueblos antiguos, que era un lugar de meditación, no de ver el futuro. Meditas, al mirar un espacio vacío que no tiene significado, observas tu mente, conectas con... Entonces, sería interesante que cada vez que nos sorprendamos, porque nos sale naturalmente, por cultura nos sale, decirle a los niños los pasos que quedan por delante, date cuenta que esto, que hay que estudiar, porque si no estudia va a ser un no sé qué, o si fuma porro va a terminar drogado, todas esas cuestiones que hacemos de futuro, si nos sale naturalmente tendríamos que sentarnos delante de, no sé si es que vendo bolas de cristal o algo, pero sí es interesante que tengamos un elemento que nos pause, que nos permita contemplar, meditar un poco y decir, espérate, sí, porque espérate. ahí a veces el miedo como madre o padre acelera y de repente ya ves todo lo malo que puede pasar, ¿no? Y, claro. Y desde ahí, ¿qué hago? Pues avisar, hablar, cortarle, limitarle, claro, en un sentido que no es el que necesitan. Y que muchas veces vimos lo contrario, que es mostrarles un camino. No hay nada más atrayente que el miedo. Sí, o que con tu miedo se lo deja a él. Claro, se lo presentas. Le coloco mi miedo y va haciendo mi camino otra vez, cuando a lo mejor no tenía miedo y estaba descubriendo algo, sencillamente. Bueno, yo ahora, por ejemplo, miro mi adolescencia, que yo tampoco, que fui muy rebelde, pero como madre me asusto de cosas que hice, ¿sabes? Yo no. Entonces, digo, qué maravilloso que yo pudiera vivir aquello y sin miedo, con la seguridad de estoy aquí. Eso es fantástico. Sobre todo creo que también para los adolescentes debe ser como importante que vean también en sus padres un lugar seguro, ¿no? Entonces, cómo los padres se pueden asegurar de que ese espacio existe para sus hijos adolescentes. Para nosotros ahí es muy importante la coherencia entre los padres. Y digo entre los padres porque ya puede estar la pareja junta o separada, siguen siendo padres y madres, ¿no? Un poco en la parte de pareja. Y ese rol como padre y esa unidad pensamos que es muy importante porque al final para el niño o la niña el referente está ahí. Estén más cerca, más lejos, más enfadado o menos, pero una mirada siempre se echa, ¿no?, a esa zona, y si no hay una coherencia, si hay una distancia o si hay conflicto, el niño o la niña lo va a señalar y lo señala intentándose meter por donde hay agujeros y porque eso no le sienta bien. Entonces, aparte, creemos que es fundamental para dar esa consistencia de la que hablaba. Sí, muchas veces lo que arrojamos sobre los hijos adolescentes tiene que ver con lo que me da miedo arrojar aquí. Temo discutir aquí algo que creo que no estoy de acuerdo, o algo que me desafía, o algo de tal, y es más sencillo tirarlo hacia abajo, de la misma manera que un jefe tira sobre
sobre el que esté por debajo su basura, ¿sabes? Entonces, a veces tenemos que hacernos, es muy importante para nosotros un concepto que es el de la responsabilidad emocional. En la medida de lo posible tendríamos que tener un lugar de calma para hacernos responsables cada uno de nuestra propia historia. Y eso que señalas como lugar, para nosotros una clave quizá la clave más importante de tener una actitud preventiva, es que sea lo que le pase a mis hijos, les pase una sola vez, porque hay un rinconcillo incondicional en la casa donde pueden contarme cualquier cosa. Si perciben que no pueden contarme esto o aquello porque a mis valores los destruye, O va a haber un castigo. o que va a haber un castigo grande o una cosa así, esas cuestiones que va indagando, que va experimentando, el adolescente se quedan fuera sin la supervisión de un adulto, entonces lo estamos dejando en peligro. Aunque me duela mucho lo que me tenga que decir, aunque sea algo que parezca que es muy dramático y que va a generar en nosotros una respuesta enorme, tenemos que generar un espacio incondicional, donde sea lo que sea, pueda ser dicho. Yo recuerdo mi ahijada, porque cuando estaba muy cercana a mí, era sevillista, como yo. Pues hubo un momento que ella quería ser del Betis. Y para ella fue muy, muy costoso y me vino con mucha vergüencita y me dijo: padrino, te tengo que decir una cosa que es importante para mí. Para mí es importante que me lo cuente, que sea del equipo que sea me trae al pairo, pero que me lo cuente es muy importante, porque ahí hay una receptividad, un acogimiento, un abrazo a lo que sea decepción, sea un peligro, he metido la pata, me han puesto un parte, he cogido una borrachera, he llegado tarde porque me he quedado en casa de una amiga y te he dicho que no. Todo eso tiene que haber un lugar de templanza, donde acogerlo y decir, bueno, a ver, porque sea lo que sea, es mucho menos peligroso que el hecho de que no me lo cuente. Cuando tú hablas de la coherencia entre los padres, también hay muchos adolescentes que cuando sus padres se separan y como que los padres meten al hijo en medio. Entonces también cómo influye esto en la identidad del adolescente, porque al final es el hijo muchas veces en el que este tema de las separaciones se come todo lo que los padres no hablan entre ellos. Desgraciadamente ocurre más de lo que debería ocurrir. Y ahí en ese momento, para mí un poco una de las cosas más duras es que entra en un conflicto de lealtades. ¿Qué hago? Si ayudo a mi madre, por poner un ejemplo, porque la veo triste, es que estoy en contra de mi padre. Si creo que mi padre ha hecho cosas o mi madre que no están bien, la debo seguir queriendo igual, porque esto que ha hecho no está bien. Y lo difícil es separar un poco lo que decíamos antes, ¿no? El rol de pareja y el rol de padre. Desgraciadamente al final entran los niños, ya sea porque los propios padres le cuentan algo o la familia extensa, abuelos, tíos, que le dan más información de la que necesitan y están metidos en medio de una separación. Entonces, pues no pueden estar en su propio proceso del que estamos hablando, de individuación, de conocer cosas, de estar con los iguales, porque tienen un tormento en la cabeza mucho mayor. Yo soy poco amigo de que las cosas aparezcan de pronto. Generalmente cuando hay una separación y empiezan a usarlo, ya se había usado antes, pero ahora es más manifiesto, ahora se evidencia mucho más. Entonces el mensaje no solo va para cuando nos separamos, que utilizamos al niño como un objeto con el que arrojar hacia el otro, sino desde las primeras etapas, desde la propia infancia, tratar a la persona, al niño, no como un adulto por hacerse, sino como una persona que merece respeto, que merece atención, que merece ese cuidado y que no merece ser tratado como un objeto. Como por ejemplo, es que él es igual que yo, entonces yo sé perfectamente lo que le está pasando. Claro. Y ver en tu hijo o tu hija las cosas en las que se parece a ti. Y desde ahí no le permite ser, porque ya le estás condicionando cómo tiene que ser. O qué capacidad tiene para cortar el rollo a quien le trata mal. ¿Por qué? Porque yo ese valor lo valoro, porque yo no lo tengo, y entonces ya le estoy condicionando. Evidentemente vamos a influir a nuestros hijos, eso es natural. Pero sobre todo está mucho en el ámbito de la pareja, como señalaba ella antes, está mucho en que en la propia pareja no hay un trato de objeto, que lo hay, que el machismo lo genera mucho. Entonces, si eso ocurre a nivel de pareja, evidentemente lo vamos a volcar sobre el crío o la cría. Va a convertirse en un elemento de fuerza. Si hay una palabra que entiendo que para nosotros
es contraria al amor es el poder. Donde hay poder no hay amor. Y si se convierte en un pulso entre ella y yo, evidentemente voy a arrojar lo que tenga contra ella. En el peor de los casos están ahí las Como padre, si se convierte en un pulso entre tú y yo, el que pierde es el hijo, eso es seguro. Y tú antes estabas diciendo que como que era mejor que encontrase un lugar seguro para contártelo, que evitarlo porque sea duro de escuchar, pero también cómo se acompaña cuando el hijo está cometiendo un error o cuando sabes que lo va a cometer en la decisión que quiere tomar. Interesante pregunta. Para mí, la clave de una decisión de los adultos, la base fundamental es que sea lo que sea, yo me lo pueda perdonar. A veces me gustará, no me gustará, irá en la línea de lo que hemos pretendido o no, pero sea como sea que el error que esté a punto de cometer, yo me lo pueda perdonar. Y va a haber ciertos errores que yo no me pueda perdonar, entonces sí, meteré la zarpa y sí, condicionaré a mis hijos, pero es que son hijos míos. Tendrán, no podemos, tenemos que quitar esa perspectiva posmoderna de no afectar a nuestros hijos ni no condicionarlos. Lo hacemos. Lo que tenemos que hacerlo es con la mayor conciencia posible. ¿Sí? Yo creo que ahí también respirando mucho. Para poder tomar distancia y después, no sé, como que en la medida de lo posible, en vez de como si fuese hablar con afirmaciones, poder preguntar. No me gusta tu amiga Ana, porque fíjate lo que te ha hecho. ¿Cómo te sientes después de lo que pasó con Ana? Para que poco a poco pueda llegar a su propio criterio. Para mí eso es muy importante. Nos hemos ido al mundo de las afirmaciones, de los consejos, de las frases en las redes sociales. Estamos pervirtiendo un poco el vínculo, lo relacional, que viene más marcado por la cuestionamiento. Cuestionarme a mí mismo, cuestionar lo que estamos haciendo. Sobre todo porque abusamos mucho los padres y las madres de interpretar. E interpretar es algo muy difícil, muy difícil. Nosotros nos dedicamos a la mente y estudiamos y trabajamos y tal, y nuestras interpretaciones son deficientes. No me digas que la mayoría de las personas que no se dedican tantas horas a estudiar esto son capaces de interpretar el comportamiento de un hijo. No es nada sencillo. Es mucho más aconsejable hacer preguntas, como ella indicaba, es mucho mejor. Después, otro tema que también es la etapa en la que yo más estoy viviendo, que es de entrar a la universidad, elegir carrera. Se ve mucho en el adolescente, como que muchos eligen por las expectativas que tienen sus padres o cualquier familiar, pero sobre todo los padres, que reflejan en ellos. Entonces también, ¿cómo se evita el proyectar las expectativas que tienes en tu hijo para que eso no le afecte? Afectar viene de afecto. Es imposible no afectar. Uno se muestra... Que no condicione, ¿no? Que intentar no condicionar, sobre todo no coartar las libertades del otro. Intentar ofrecer espacios de vacío, de aburrimiento, que conozca otras realidades, que no vea que esto que hago yo es genial y otras cosas que hacen otros no lo es. Que viaje, que conozca otros oficios, sí, otros modelos. Que como adulto, como madre o padre, es importante ser consciente de tu propia historia. Desde ahí, pues, según los recursos de cada uno y de un poco la perspectiva, ya sea terapia o no todo tiene por qué pasar por terapia, pero sí tener elaborada tu propia historia, porque aquello que tú no lo tengas elaborado vas a ver como un cuento. Si tú no has visto el final de tu propia historia, la vas a ver la de tus hijos. Y desde ahí vas a condicionar a que ellos terminen aquello que tú empezaste y no pudiste continuar. Y entonces terminan estudiando cosas que a lo mejor a ellos no les gustaría, pero saben, consciente o inconscientemente, que a sus padres sí. Y luego permitirles una cosa que para mí es fundamental, que es la flexibilidad. Permitirles que no pasa nada si al principio sigue, juega al fútbol porque yo jugaba al fútbol, pero en algún momento se cuestiona el fútbol y quiere hacer baloncesto. Ahí que seamos flexibles en los cambios. Para eso tenemos las articulaciones del cuerpo, que son fundamentales para la flexibilidad. Entonces, dejar siempre una puertecita abierta a un giro, a algo que de pronto, igual que le influimos nosotros, pues también le influye a algo, que vean la tele, que lean un libro, que vean un amigo o los padres de un amigo, que esto es camino,
que yo muchas veces digo, no hemos entendido el poema de se hace camino al andar, todo el mundo se lo sabe, nadie lo ha entendido, se hace camino al andar, tranquilo, no dramaticemos, no, habrá tiempo de corregir, si empiezo estos estudios y luego los cambio por otro, eso pasa aquí muchas veces en la consulta, que esa rigidez, ese temor está plantado sobre tranquilo. Otra cosa que también me parece importante preguntar es que cómo se maneja desde la perspectiva de un padre, porque es de lo que estamos hablando, el dar apoyo a su hijo y desafiarlo para que crezca. Sí, bueno, nosotros tenemos ahí un esquema que nos ayuda un montón, nos sirve como referente, ¿vale? Que viene de culturas muy antiguas, no es que la hayamos inventado nosotros. Y hay como dos ejes de desarrollo, ¿vale? De acompañamiento a alguien para que se desarrolle, en este caso a un hijo o una hija. El primer eje es una dimensión que quizá todo lo relacional, todo el vínculo se mantiene en estos dos ejes. Un extremo es el apoyo y el otro extremo es el desafío. Muchas de las dificultades que tenemos con nuestros hijos adolescentes es porque nos desafían, tienen que desafiarnos, ¿vale? Porque están en un momento de descubrir su propio camino. Voy a definir un poco estas dos cosas. El apoyo es cuando, lo que nos pasa cuando queremos un perro. El perro siempre sabe dónde estamos, cómo estamos, nos alegra, ¿no? El apoyo es ese tipo de relaciones o ese momento en las relaciones en los que uno siente incondicional al otro. Un amor muy incondicional, que te va a complementar, que es un poco como tú, que te comprende. Y el desafío, es lo contrario, es un extremo del vínculo que se fundamenta en ver de ti lo que tú no quieres que se te vea. Eso es un desafío. Un desafío no es un rechazo. Cuando mi hijo me desafía no es un rechazo, no es que deje de quererme o que ya no le sirva. Es que está retando, está haciendo crecer a la familia por este lado. Eso es un desafío. Está desarrollando una maestría en sí mismo, no por el lado de lo más conocido, lo más cómodo quizá, sino por eso que nos cuesta trabajo. Muchas veces se entiende el desafío como, desde la interpretación que hablabas antes, lo que a mí no me gusta de mi hijo es que me está desafiando. Un poco, por ejemplo, con el ejemplo de la música que hablábamos antes, ¿no? Si ahora lo que le gusta es el reggaetón, es que me está desafiando, porque él sabe perfectamente que yo el reggaetón lo odio. Entonces ese no es el desafío que nosotros estamos hablando. Sí, suele malinterpretarse como un reto de autoridad. Autoridad viene de autoría, de ser el autor de lo que hago. Claro, tiene que está aprendiendo a ser autor de su propia historia, de su propia película. Tiene que desafiar la mía, pero desafiarla no es un ataque contra mí. Además, nuestra función dentro de este y en general, la función de la familia es que sea la familia un lugar de ensayo, un lugar donde uno se desarrolla, el examen está ahí afuera en el mundo. Nosotros la acompañamos para que el sentido de la familia es que alguna vez esté ahí afuera, se maneje con autonomía y no dependa de nosotros. Entonces, ese desafío, ese sparring, somos nosotros, somos sus padres. No podemos tomárnoslo como personal, no podemos tirar de lo autoritario porque sí, porque entonces esa es la enseñanza que se vaya ahí afuera. Y o va a ser autoritario o va a someterse a la autoridad. Ambas cosas son muy delicadas. Entonces, en este es importante entender, como bien dice ella, el desafío, porque es una palabra como muy malinterpretada, ¿no? Muy menospreciada y siempre... Se ve como muy negativo siempre. Claro, es como está contra mí. Sí, está contra mí. Bueno, que es como una discusión. Una discusión no es que yo quiera convencerte de mi punto de vista. Una discusión es que yo entienda también el tuyo y que a mí me interese. Porque el ejercicio de desafío me va a hacer desarrollar más músculo emocional y cognitivo. Voy a crecer en esa discusión. ¿Te imaginas que esto pasara en el Parlamento? Sería muy molón. El otro eje que decíamos, que es así, imaginaos una suma, es la guía y el desarrollo, ¿no? Lo que los psicólogos llamamos el inconsciente. Los potenciales ocultos, ¿no? Muchas veces le damos mucho por saco a los adolescentes, porque tú eres capaz, porque tú tienes muchas posibilidades. No nos falta razón. Tenemos que impulsar a eso que cree que no puede, a eso esas creencias que le limitan, que entiende que no es capaz de ser como el otro, ni tan guapo, ni tan fuerte o tan bueno jugando a un deporte. Entonces hay una parte que tenemos que auparles,
acompañarles para que desarrolle como una planta, y hay otra parte que tenemos que ser guías, tenemos que ser ejemplos. Nosotros no somos muy amigos de los consejos, sino del ejemplo. Tiene que tener un marco de referencia, tiene que tener algún lugar hacia donde guiar hasta que se guíe a sí mismo. Y aún así, cuando se guíe a sí mismo, siempre va a tener el rol, ¿no? Que lo decía ya antes, no es lo mismo progenitor que padre. Padre es sagrado, Alfonso no lo es. Alfonso es un nota, más o menos bueno con sus hijos, más o menos hábil como padre, pero padre sagrado. En ese sentido, tenemos que ser una guía, tenemos que ser un ejemplo. Yo veo muchas veces en clínica que los padres que no han estudiado insisten y dan mucha guerra a sus hijos porque tenéis que estudiar, y a lo mejor el hijo o uno de ellos no quiere estudiar. Tenemos que encontrar un poco de armonía. Al final las claves de la salud mental es la integridad, es decir, que lo que pienso y lo que sienta se parezca mucho a lo que hago, y buscar esa equilibración y esa armonización. Tendremos que ver cuánto de importante. Yo soy un ejemplo, llevo trabajando 30 años, aunque no haya estudiado, he conseguido mi casa, he levantado a mi familia. Yo no puedo menospreciar eso porque socialmente en mi adolescencia me decían que si no estudiabas no era nadie. No es ni justo ni acertado. ¿Cuáles creéis vosotros que son como los elementos clave a modo de resumen de lo que se ha hablado para acompañar de la mejor manera posible a tu hijo adolescente en esta etapa? Importante no interferir demasiado, no sobreactuar. Está haciendo eso, vamos a dejarlo que desarrolle. Muchas veces, por ejemplo, los padres se quejan de que el niño está todo el día sentado jugando al videojuego o sentado haciendo nada, ¿no? Y se está perdiendo el tiempo, le colocamos toda esa jerga capitalista y adulta, adultizamos el desarrollo de los adolescentes y eso le hace daño, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que volvamos a la metáfora del capullo. El capullo no tiene que hacer demasiado, a veces está mutando por dentro. Vemos a la planta quieta y pensamos que la planta no está creciendo, está haciendo un montón de cosas. Vemos a una mujer embarazada y dice, no, y yo escucho mucho de mujeres embarazadas y dice, es que no hago nada porque estoy muy cansada. No haces nada, estás creando, están moviéndose 1000 millones de cosas por ahí dentro. ¿Cómo que no haces nada? Lo que pasa es que no son visibles, que tenemos mucho el imperio de lo visible. Entonces hay una parte de contemplar, de vigilar, de observar y no sobreactuar demasiado, no hacerle los deberes, no recogerle, sino acompañarle para que recoger con él la habitación. A nosotros nos gusta mucho también pensar como que tu hijo o tu hija no es tu horizonte, es decir, que no es tu propósito de vida, que sí que tienes una labor como madre o como padre de acompañar, de estar ahí, incluso desde la más retirada y estar supervisando, pero no es tu propósito. En la medida que sea tu propósito, pues van a pasar cosas como las que has comentado, ¿no, Marta? De pues estudiar la carrera que mis padres quieren o no irme con esta gente porque a mis padres no les gusta, sino que permitir que ellos se desarrollen también. Claro, no es el sentido de tu vida. Si es el sentido de tu vida, vamos a meterlo en cuestiones más psicoterapéuticas como la triangulación, la colusión, todos estos conceptos que trabajamos en clínica, que es cuando lo colocamos ahí donde está mi vacío. Cuidado que la adolescencia es una etapa como la niñez muy agradecida, y algunos me va a odiar por decir esto, pero es muy agradecida. Si nosotros hemos ido acompañándole, alcanzamos el bote donde ella no llega, la llevamos al cole, a las actividades, a ellos les nace una necesidad de volver, de agradecer eso. Y si ven que hay un espacio entre los padres, si ven que hay un rencor, si ven que hay un vacío, van a querer cubrirlo. Eso es el significado, quizá el significado más profundo de esa lealtad. Van a querer ser parte. A los adolescentes tenemos que dejarle quizá la diferencia es que el niño es menos acción, quizás, ¿no? No sé si me va a corregir. Pero el adolescente necesita actuar las cosas, va directo a la acción. Entonces es más visible, pero los niños también han llamado la atención, también te han hecho señales. Yo creo que la acción es distinta a la de la infancia. O una acción diferente, mejor. Quizá la del adolescente es como más abrupta, ¿no? Más obvia,
¿no? Más retantes. Entonces van a querer aportar y es muy positivo que nos aporten. Es familia la clave. Tenemos que crecer en el orden. Uno de los hijos, los orientales dicen que uno de los hijos es yin y el otro yang. Los hijos van a generar un crecimiento. Ese desafío está para llevarnos a lugares que no conocemos. Otro punto importante, pensamos un poco por resumir de lo que estamos hablando, es la parte que hemos hablado de los padres, ¿no? De esa coherencia entre ambos, ya estén juntos o separados, pero que haya una unidad y haya un sentido, una coherencia de cara al adolescente, que se pueda sentir contenido dentro de una contención y una protección. Y eso pasa por no olvidar que una unión para hacer una familia también es sagrada. Yo habrá ciertas cosas que no haría como ella nunca, pero antes de hacerla yo tengo que contemplarla a ella, mi corazón la ha puesto ahí. No porque ella sea más o menos maravillosa, eso no me preocupa, es que mi corazón la ha puesto ahí. Entonces, antes de actuar yo a mi manera, tengo que mirar la suya y desafiarme yo a mí mismo en ese caso y decir, a ver, ¿cómo actúo? Generamos división cuando cada uno hace las cosas a su manera. Se nos olvida que la parte más sistémica de mirar a la familia, que es verlo como un conjunto. Sí, desde ese punto yo creo que otra parte importante de la que hemos hablado es entender como que el adolescente no está en contra nuestra, sino que nos propone un camino más de seguir creciendo como familia. Que, como decía, que muchas veces se puede ver pues eso, pues el conflicto que está presentando o dentro de casa, afuera, como un tormento, pero en algún punto nos está ayudando a seguir creciendo. Igual que cuando dejó de necesitar los alzadores, ¿no? En el coche o para llegar a la mesa y coger las cosas, y ahí ya vimos que estaba creciendo y la casa iba cambiando, pues ahora como adolescente las señales van a ser distintas, pero no tienen por qué ser en contra nuestra. Hay un concepto que yo aprendí de la biología que se llama olón. El olón es una ley a la que está sometida toda la naturaleza, y es que cuando un sistema alcanza su perfección, se transforma hacia un sistema de perfección más complejo. Entonces una célula se junta con otras células y hace un tejido, que se junta con otros tejidos y hace un órgano, etc. A veces los hijos son así, a veces nos cuesta trabajo identificar o integrar al que nos desafía, la oveja negra, ¿no? Al niño que no entendemos, el que generalmente entra aquí en la consulta muchas veces. Es solo el que no sigue nuestro legado. Nosotros somos psicólogos los dos. Si uno de los dos es bombero, no está negándonos, está ampliando nuestra visión hacia un mundo desconocido, que es este desarrollo, y es absurdo pelearse con una ley como la ley de la gravedad u otras leyes a las que estamos sometidos. Hay que entender que el ego no se nos crezca más de la cuenta, porque esto es inevitable. Y ya para terminar, ¿cómo fomentar, no es consejo, pero cómo se ayuda a fomentar el vínculo entre un padre o una madre y su hijo o su hija adolescente? Yo creo que eso debe empezar antes de la adolescencia y no sé, en mi opinión, creo que, bueno, tú ahora me corriges si tienes otra, pero la comunicación es muy importante. Pero no solo la comunicación de yo como padre en cuanto al sermón, o como madre en cuanto a lo que tienes que hacer, o tú como hijo cuéntame qué has ido haciendo por ahí, sino el poder compartir, que haya momentos de compartir pues a través de las palabras o de experiencias, pero que al final sea un lugar seguro donde poder estar, que uno de los lugares seguros sea casa, por mucho que te encante salir y tengas que vivir experiencias, pero que cuando tú vuelvas a casa lo reconozcas como un lugar seguro. Entonces eso las semillitas empiezan a plantarse mucho antes, ¿no? De hecho, más que el sermón, nosotros somos más partidarios de lo receptivo, de escuchar, porque a veces hablamos, pero no escuchamos, le impongo mi verdad o mi razón porque soy adulto. Entonces, más que el sermón es eso. A mí me gustaría señalar también dos cosas: agradecer, celebrar. Nos pasamos muchos años soñando ser padres, y ahora que somos padres se nos olvida la suerte que tenemos de que ese hijo que hay ahí nos está dando la oportunidad de desarrollar este rol.
hay una cosa muy importante para nosotros, que es quitar el concepto de deuda. A veces los padres acompañamos a los hijos como que nos deben algo, porque yo te he parido, porque yo te doy el dinero, y al crío le crea una sensación de deuda que es muy, muy, muy perjudicial. A mí no me debe nada mi hijo. Mi hijo es la oportunidad, es la persona que me da la oportunidad para desarrollar un rol que yo quería tener. También hablar de que el vínculo de la madre siempre es considerado como más especial con el hijo, al final la lleva en su vientre, básicamente lo ha creado. Entonces, ¿cómo es el rol de la madre también en este proceso, con ese vínculo tan cercano y especial que la mayoría de las veces es superior al del padre? Claro, yo creo que ahí juega roles importantes. Por un lado, el apego, primero que ha generado el bebé principalmente con la madre, ¿no? Que es la primera figura de apego, que eso ya, como decíamos antes, pues surgió en la infancia, y ver cómo se ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Entonces sí es cierto que hay un referente distinto. También es verdad que en la adolescencia la figura del padre empieza a aparecer de otra manera. Quiero decir que la madre es como la casa, ¿no? donde empieza a crecer, y el padre ayuda a la salida afuera. Entonces sí que es cierto que, ¿no? Como se suele decir, es mi niño y yo sé perfectamente lo que está sintiendo, como que hay una conexión especial que nace de la infancia, pero también es verdad que desde ese yo sé perfectamente lo que estoy diciendo hay que permitir esa individuación que estábamos hablando, ¿no? y esa salida. Después digo que juegan roles importantes para mí dos aspectos fundamentales. El otro es un poco de dónde venimos. Venimos de generaciones atrás donde el padre estaba ausente, tenía que salir por trabajo, y la que estaba en casa era la madre y se ocupaba de las cosas de la casa, y una de las cosas de la casa eran los hijos. Entonces, si queremos transformar a nuevos modelos de familia, yo creo que ahí la función es de nuevo compartida, de que el padre esté más dentro, pero que la madre también permita que el padre esté más dentro, porque al mismo tiempo, aunque es cierto que hay un vínculo muy especial y que el apego primero se forma en esa misma relación, también es verdad que la importancia del padre y el tener cuidado con no tener un sentimiento de pertenencia con respecto a tu hijo. Por mucho que haya estado dentro de ti, por mucho que tú tengas una conexión especial, que le veas la mirada y sepas lo que está sintiendo, no te pertenece. Desde un punto de vista simbólico, la madre es la tierra, la madre tierra, ¿no? La Pachamama. Y el padre es el sol. Del padre se espera presencia, fundamentalmente. Presencia. No en horas, en días, sino presente, que esté. Esperamos que el sol esté y salga en algún momento, ¿verdad? Entonces, como bien apunta Mercedes, partiendo de ahí, lo interesante es que el sol se atierre y que la tierra se asole. No existe la palabra, pero es que generemos unos nuevos modelos de parentalidad, que está siendo muy incipiente en los últimos años y muy importante la transformación que hay, porque algunos padres no encontramos referentes en atrás para lo que queremos dar y aportar. Pero que es importante que al final seamos capaces de acercarnos mucho a ese estar, a ser esa casa, y que también ella no solo que trabajen fuera, sino que también marquen un horizonte, que también sea esa parte sol hacia donde miran las plantas, hacia donde miran hasta los ríos, ¿sí? Pues quería agradeceros por haber estado aquí en este espacio, por haber aclarado las dudas que tenían los jóvenes acerca de este tema tan importante, que muchas veces se ve, los jóvenes sobre todo vemos nuestro lado, pero no entendemos tampoco todo lo que sienten y piensan nuestros padres. Así que pues, muchas gracias, me ha encantado teneros aquí a los dos, y eso que ha sido un placer. Muchas gracias a ti, vosotras. Marta.